Pues la siguiente noticia que vamos a comentar viene del País, en primera página, y dice: el juez Pedraz ve inconstitucional la Ley de Justicia Universal. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en un auto en el que decide continuar la investigación del genocidio de 200.000 personas en Guatemala, menciona los motivos por los que cree que la reforma de la Ley de Justicia Universal, impulsada por el gobierno del PP y que obliga a archivar las causas abiertas en los tribunales, por este motivo, vulnera 3 artículos de la Constitución. Es decir, cree que la reforma que quiere adoptar el PP vulnera artículos de la Constitución. Por eso él no le hace caso y continúa la investigación de la tortura y el genocidio en Guatemala. Eso es. Por esa razón. Eso es. Bien, ahora, ¿cuáles son? ¿Por qué él cree que la reforma promovida por el PP vulnera la Constitución española? ¿Cuáles son? Sí, dice, el juez Pedraz razona que la nueva justicia universal es inconstitucional. El magistrado aprecia 3 vicios en la reforma express impuesta por el PP. La norma ha provocado la excarcelación de 43 supuestos narcos. Y dice Pedraz sostiene que con su aplicación España está abocada a incumplir sus compromisos asumidos en tratados internacionales, lo que vulnera el artículo 10.2 de la Constitución, que dice que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se interpretarán conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los acuerdos internacionales. Punto. Uno de los grandes temas que siempre han suscitado todas las declaraciones de derechos contenidas en las constituciones nacionales se refiere a cómo un país puede acometer el juicio y la condena de crímenes cometidos en otro país que afecten a ciudadanos del país que juzga, cómo se puede hacer respetando la propia Constitución. Esto es muy difícil, casi imposible. En el caso español es prácticamente imposible. Por eso es ilegal, es anticonstitucional todas las causas que se abren para juzgar crímenes gravísimos, crímenes desde luego, en nombre de la llamada justicia universal. Recordaréis que yo siempre me pronuncio contra la justicia internacional, puesto que para que hubiera una posibilidad práctica de justicia universal tendría que haber al menos 2 condiciones. Una, que existiera un derecho internacional, que no lo hay. Segundo, 3 condiciones. Tendría que haber un derecho internacional, una ley internacional susceptible de ser violada por cualquier parte del mundo, por cualquier país del mundo, pero la ley la misma. Tenía que haber una identidad de la norma violada en cualquier parte para que se pueda hablar de justicia universal. Segundo, tiene que haber un tribunal único en el mundo para juzgar las violaciones de esa única ley internacional. Eso no existe tampoco, ni existe esa única ley, ni existe ese único tribunal. Ni la ONU, ya lo he repetido muchas veces, no hay ningún tribunal en el mundo que pueda aplicar una ley internacional única en el mundo, porque esa ley no existe tampoco. No existe ley, no existe tribunal, ni existe tampoco una policía judicial que pueda aplicar, llevar a la práctica, ejecutar las sentencias dictadas por ese hipotético Tribunal de Justicia Universal. Por eso es una utopía y conduce al engaño y a la frustración a hablar de justicia universal. Pero aún así, admitiendo, como ya se ha hecho, que en España existen jueces, empezando por el ejemplo antijuez por excelencia que fue el Baltasar Garzón, que era un hombre, no es que fuera lo opuesto a un juez, es que era lo opuesto al derecho. Lo he conocido y puedo decir que era un verdadero ignorante del derecho. No hablo de la parte procesal, hablo del derecho material, es que no sabía nada. Pero en fin, ahora mi análisis se va a centrar en algo muy sencillo.
que yo creo que todo el mundo, aunque no sean abogados, van a entender, que es lo que el juez Pedraz ha visto. El juez Pedraz ha visto que esa nueva justicia universal viola, infringe la Constitución española. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo una justicia universal, aunque sea solamente una declaración romántica, inefectiva, pero haya la idea, cómo una idea de justicia universal puede ir en contra de una Constitución? Hombre, claro, si la Constitución es criminal, desde luego. Si es oligárquica, por supuesto. Si no es democrática, por supuesto. Y eso es lo que pasa con la española. ¿Y por qué pasa? Pues pasa en algo que desapercibido para los demás, pero no para los juristas que sabemos derecho constitucional. El problema está en que todas las constituciones modernas incluyen, dentro de los artículos referentes a la organización de la justicia, incluyen un artículo referente al compromiso de los estados que se dotan de una constitución, el compromiso de aplicar los acuerdos internacionales incluso los celebrados por el Estado constitucional antes de que se dotara de una constitución. Por ejemplo, España con Franco no tenía constitución. Viene la Constitución y dice, la Constitución dice que España, la Constitución respetará los acuerdos internacionales. Muy bien. Si España respeta los acuerdos internacionales, en esos acuerdos vienen generalmente incluidos el respeto a las decisiones de los tribunales extranjeros. Hay un acuerdo internacional con un determinado país y ambos países se respetan recíprocamente las resoluciones de sus respectivas jurisdicciones. Bien, ¿cómo va España a realizar un acto de justicia universal, por ejemplo, con los crímenes y delitos de tortura e incluso genocidio que se están celebrando en España cometidos en Guatemala? Bien, yo no sé si hay acuerdo o no hay acuerdo con Guatemala. Supongamos que lo hay. Si hay un acuerdo internacional de España y Guatemala en la que ambos se respetan recíprocamente las decisiones de sus respectivas jurisdicciones, España, si acomete una investigación y un juicio sobre la tortura en Guatemala, estará violando inmediatamente el artículo 10 de la Constitución española, aquel que dice que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se interpretarán siempre conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero sobre todo conforme a los acuerdos internacionales. Es que están en vigor. Es decir, los acuerdos internacionales celebrados de España con cualquier otro Estado forman parte de la Constitución. Pues bien, si en ese Estado con el que hay un acuerdo internacional se cometen actos de tortura y genocidio, si España los persigue, está violando la Constitución. Y en eso es indiscutible. Por tanto, es absurdo hablar de justicia internacional. Pero yo no estoy apoyando con eso la reforma del Código Penal. Solo digo que va en el buen camino de sentido común, que la justicia universal es una idea romántica, inventada por un mal juez y otros mal jueces, para perseguir por razones morales delitos cometidos en otros países cuando no tienen ninguna competencia para ello, ni posibilidad de llevar a efecto las condenas. Entonces todo eso es una utopía, como es un sueño, y todos los sueños, todas las utopías son de ultraderecha. La utopía es lo peor que puede haber para la izquierda. ¿Qué es eso? ¿Sabéis lo que es la utopía? Claro. El nombre de utopía, aunque es griego, claro, y procede del griego, y el pensamiento griego enseguida, casi a la vez que nace con dos líneas. Una línea de realismo, que es la que culmina en Aristóteles, y otra de idealismo y de utópico, de utopía, que es la que culmina en Platón. Pero la línea utópica del pensamiento
continúa después de Platón durante toda la Edad Media. Y claro, son todas las utopías, pero el nombre lo consagra ya Tomás Moro, donde son la utopía y también como en el viaje de Gulliver, la utopía son descripciones falsas, imposibles, irreales de determinadas formas de Estado para poder criticar al existente. Eso es una utopía. La utopía de Tomás Moro en la isla, eso. Y significa etimológicamente significa lo que no está en ningún lugar, lo que no tiene lugar. Entonces todo el que se tome en serio las utopías, todo el que crea en serio la utopía, por ejemplo el comunismo es una utopía, pues todo el que tome en serio la utopía, ¿cuál es la consecuencia? Porque al cabo de un año o 70 años la extrema derecha es más fuerte que antes del comunismo. Todo el que tome en serio la utopía, ¿qué pasa? Que está favoreciendo el triunfo de la derecha con el tiempo, claro, hasta que se vea, hasta que la población comprenda que es imposible, que es un sueño, que eso no existe. Ahora los minoritarios que quieren reformar desde dentro el régimen español son utopías, eso es imposible. Entonces, ¿a quién favorecen? A la situación, al statu quo, porque se están amparando. Todo el que se ampara en una ley para hacer algo está apoyando esa ley, aunque lo que pretende es hacer algo contrario a esa ley. Están desarrollando y fortaleciendo esa ley que aplica. Es la ley que se aplica la que se fortalece. Aunque el que la aplique quiera derogarla, pues si quieres derogarla tienes que empezar por no aplicarla. Y por eso yo soy contrario a la utopía. Yo no soy un soñador. No era utópica la ruptura democrática del franquismo. Solamente fue traicionado, esa idea fue traicionada por el Partido Comunista. Que fuera traicionada por los franquistas, eso estaba previsto. Que fuera traicionada por el Partido Socialista Obrero Español, eso estaba previsto. Ese Partido Socialista ha traicionado siempre a todas las causas nobles, en nombre de los falsos valores que se llaman socialdemocracia, no comprometerse a nada. Antes la revolución pendiente de la Falange es la clase suya, el PSOE, y Felipe González empezó diciendo, antes de ser elegido en Surende, pero en la misma época, que había que nacionalizar la banca y depurar el ejército y la policía. Pero hace unos años, esa es la utopía. Esos son siempre la ultraderecha la que comienza con utopía. Mussolini fue un socialista, Hitler fue socialista, y hoy los socialistas son los antiguos falangistas en España. Ese lo quieran ver o no lo quieran ver. El milenarismo es la traición de la izquierda a cualquier ideal de izquierda, que es la justicia. Y un socialista y un comunista no tienen ningún ideal de justicia, porque como ni siquiera con Lenin, que él fue un utópico, un hombre honesto, y Carlos Marx, que políticamente también fue consecuente, ninguno de los dos podía ofrecer una solución real a la contradicción de que para aplicar las leyes hace falta unos jueces, hace falta una policía y hace falta un ejército para defender los que no acaten ese. Por lo tanto, lo que en el programa de Gotha Carlos Marx consideraba que era una cosa pasajera e insignificante, a la que llamó dictadura del proletariado, forzosamente se convirtió, a pesar de Lenin, en una dictadura de 70 a 80 años. A eso conducen las utopías. Por eso la justicia universal es una utopía. Y estoy en contra de llevar a la práctica utopías porque producen el efecto contrario. Y estoy en contra de que las constituciones digan que hay que respetar todos los acuerdos internacionales, porque solamente hay que respetar a aquellos que sean respetables. Todo eso es que es la ignorancia de los que hacen la Constitución, que para dar una idea de estabilidad, como generalmente las constituciones se hacen cuando un movimiento nuevo coge un poder que parece nuevo, aunque sea el antiguo poder, como en el caso de España, si hay la costumbre de decir respetamos los acuerdos porque para obtener el apoyo internacional. Si España después de Franco tenía miedo
de que Estados Unidos y Unión Europea no reconocieran el sistema español nuevo, y empiezan diciendo no, nosotros incorporamos a nuestra Constitución el respeto a todos los acuerdos internacionales. Pues no, señor, eso no debe estar nunca en una Constitución. Podría decir una norma que forma parte de la Constitución española todos aquellos acuerdos internacionales que no sean contrarios o divergentes de esta Constitución. Entonces sí, si no, es que es absurdo, es una manera de escaparse de la Constitución, de poner en vigor normas anticonstitucionales por el hecho de que estén vigentes en otro país con el que tiene un acuerdo. Muy bien. Podemos hacer una pausa.